Gracias. Buenos días. Bueno, estábamos ahí en la disyuntiva con el pastor Mario, ¿verdad? Que ¿quién ha pecado? ¿Si ustedes o nosotros? Pero bueno, la verdad es que si nos vamos a tratar así, está bien que me inviten cada 3 años. Así me repongo, ¿verdad? Pero ha sido una bendición estar otra vez con ustedes y definitivamente pues les pedimos sus oraciones, porque ayer nos mandaban la noticia que habían cerrado el aeropuerto, ¿verdad? Pero primero Dios no pase a más. También esta mañana, ¿verdad? Nos acompaña Elmer. Él ya se presentó. Él es familia, sobrino de Ceci y mío. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos tenerlo también entre nosotros esta mañana. Relaciones sanas en el matrimonio. Bueno, hemos estado hablando, ¿verdad? En las semanas anteriores, el pastor Arturo empezó este tiempo del mes de la familia hablando acerca de la relación con Dios, y habló justamente lo básico que es esta relación. Desde la perspectiva de la Biblia, si nosotros queremos que nos vaya bien en todas las demás relaciones, este es el punto de partida: ponernos a cuentas con Dios, ponernos en sintonía con Él, ponernos en los términos que Él dice que debemos estar con Él. Él dice: buscadme y viviréis. A veces tenemos la impresión de que Dios está listo para tirarnos un rayo, y a veces, bueno, quizás siempre, todos mereceríamos que nos lo tirara, pero Él no es así. Él es un Dios amoroso, no es un Dios alcahueto. Esta es una palabra que no sé si significará lo mismo acá, ¿verdad? Pero no es un Dios que perdone y diga, no importa cómo viva. No, es amoroso. Y porque es amoroso, nos habla con la verdad. Porque es amoroso, nos busca. Porque es amoroso, cuando nos humillamos, nos recibe, y nos recibe con los brazos abiertos. Así es Él. Y solamente si lo conocemos y entablamos una relación personal con Él, vamos a tener la oportunidad de sanar muchas cosas internas. Si hay una cosa que es compleja en la vida, son las relaciones humanas. Les digo, ¿verdad? Tengo más de 40 años, casi 50 años de ir a la misma iglesia. Imagínense ustedes, ¿verdad? Qué aguante el de la iglesia, de tenerme ahí tanto tiempo. Casi 50 años. Y puedo decirles que una de las cosas más complejas es las relaciones humanas. Por eso, ¿verdad? Identificándome también con el ministerio del pastor Mario, ¿verdad? De su esposa Limariam, del pastor Arturo, de su esposa Norma. Yo quiero animarlos, hermanos, en esta nueva etapa en la que han empezado desde hace un año, que en esa sintonía con el Señor, ustedes también puedan dar el respaldo que esta congregación necesita. Y yo hablo, ¿verdad?, como pastor, como me hubiera gustado también, y como la iglesia se ha comportado en estos 7 años en los que hemos estado al frente. No estén con dudas en sus corazones, ¿verdad? ¿Será esta iglesia o será otra iglesia? Hermanos, si Dios te ha traído acá, es para un propósito. Y rápido, sal de la duda y pon los dones que Dios te ha dado a su servicio. Pero también debemos ser muy conscientes. Los tiempos van cambiando, las ideologías son fuertes y van cambiando rápidamente. Así que necesitamos preparar a la iglesia para lo que estamos enfrentando. Porque, hermanos, la verdad de la palabra de Dios sigue vigente ante estas ideologías y ante cualquier otra situación que podamos enfrentar. Pastor Mario, en una de las oraciones que hacía, creo que era antes del tiempo del culto, oraba acerca de la familia, de cómo está siendo atacada. Y eso nos pasa a todos nosotros y no debemos ignorarlo. Y el sentido del ataque no es para que nos entre miedo o paranoia. No es tampoco para decir que todo lo que está afuera está mal. No, es para prepararnos, para que veamos que nuestra fe abarca nuestra mente y que los números, las estadísticas siguen hablando a favor de la verdad del Evangelio.
las consecuencias que vive un hijo que no crece en un hogar donde están ambos padres, o que hay una disfuncionalidad en el hogar, siguen siendo trabajo y materia prima que los psicólogos abordan en sus consultorios. Los problemas que enfrentan los matrimonios que tienen una liberalidad en cuanto a su sexualidad siguen siendo la situación que genera ansiedad y que no logra superar el vacío de soledad que tanto nos agobia en este tiempo. De tal manera que para nosotros es importante poder cerrar filas como un cuerpo y unirnos para poder enseñar la palabra de Dios. A veces, como en la familia, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? Y si hay un cuerpo en este mundo que debe entender el correcto concepto de la inclusión y de la diversidad, esa es la iglesia. Que no se trata de cambiar los principios y los valores, sino se trata de mostrar de verdad el amor a todo aquel que lo necesita. Pero esta mañana, luego de que la semana pasada Pastor Mario estuviera compartiendo acerca de las relaciones sanas en la familia, ¿verdad? Y vimos una familia muy singular, la familia de José, ¿verdad? No sé cuántos serán parte de una familia grande, ¿verdad? Que hayan tenido varios hermanos. ¿Quiénes han sido parte de una familia grande? ¿Verdad? A ver, aquí hay varios, ¿verdad? Que han sido parte de una familia grande. Mi esposa ha sido parte de una familia grande. De hecho, ella es la novena, ¿verdad? Hija, es la menor, la consentida, ¿verdad? Y miren, yo me la robé, ¿verdad? Gracias a Dios. Así que sabemos lo que es estar en una familia grande también. Pero cuando nosotros vimos esa familia, vimos todos los elementos que habían. Y qué necesario es para nosotros poder ver en la palabra que aun cuando hay dolor, aun cuando el modelo no ha sido el mejor, aun cuando nuestras relaciones en lugar de ser sanas han sido insanas, de todas maneras hay esperanza. Y si estamos aquí esta mañana es precisamente porque creemos que aunque no seamos familias perfectas, aunque no lleguemos a ser matrimonios perfectos, sí puede haber sanidad entre nosotros, de tal manera que experimentemos una salud emocional que nos permita tener intimidad y superar esa soledad en la cual Dios no quiere que estemos. Por eso esta mañana vamos a ajustar todavía un poco más el lente. Y ahora vamos a ver relaciones sanas en el matrimonio, ¿verdad? Así que los que están casados y está aquí su cónyuge, agárrele la mano, ¿verdad? Y dígale hoy, ¿verdad? Y los que por fe van a tener a su esposa, también ahí agárrenla, ¿verdad? O a su esposo, ¿verdad? También. Relaciones sanas en el matrimonio. Es necesario que nosotros veamos que una de las cosas que está pasando hoy en día es que se está cuestionando el matrimonio cada vez más y se ve como una institución arcaica o que ya hubiera pasado de moda. De hecho, en el INEGI, ¿verdad? Que es el instituto que lleva las estadísticas acá, la cantidad de matrimonios va en descenso en el país de México. Y esto es un reflejo de esta convicción que se está cada vez más entrando en toda la cultura occidental, en toda la sociedad occidental, que el matrimonio ya es algo del pasado y que no funciona como institución. Gracias a Dios, esos mismos índices nos hacen ver que esto sencillamente es un espejismo, es una mentira más. Y es importante para nosotros comprender que el matrimonio no solo fue vigente, sino que va a ser determinante para el futuro de las sociedades en el futuro también. Así que para nosotros es bueno estar aquí y saber que dentro del matrimonio podemos tener relaciones sanas. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon que alguna esposa, ¿verdad?, le diga a su esposo: ay, pues sos mi cruz, ¿verdad? Y te tengo que llevar. No sé si alguno lo habrá dicho, ¿verdad? O alguno se equivocó y en lugar de hablar de matrimonio, habló de martirimonio, ¿verdad? Porque qué martirio, ¿verdad? Para él. Bueno, déjenme decirles, ¿verdad? No es así como funciona el matrimonio.
Y para ello vamos a ir a un libro en el Antiguo Testamento que muestra a una familia aplicando los principios en medio de un contexto totalmente contrario. El libro de Ruth se levanta como una joya, se levanta como una perla en medio de un tiempo que fue extremadamente difícil para la nación, como también nos está tocando a nosotros ahora. Dice Ruth capítulo 1 verso 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Y cómo eran los días que gobernaban los jueces? Usted puede verlo un poquito atrás, Jueces 21-25. Dice Jueces 21-25 en el Antiguo Testamento: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esos días de los jueces son parecidos a los días que estamos viviendo ahora. Hoy uno puede escuchar la palabra de Dios, pero dice, qué interesante perspectiva, ¿verdad? Pero yo voy a hacer lo que me venga en gana. Y está bien, es decir, no hay una, ¿verdad?, fiscalización, una persecución para los hermanos a ver si están aplicando o no la palabra de Dios. Nada, hay una libertad de conciencia que la palabra de Dios nos dice. Pero una de las cosas que vemos en el libro de los jueces es que hacer la voluntad de manera autónoma, autonomía significa prácticamente sin ley, o que uno mismo es la ley para sí mismo, siempre trae consecuencias. Así como vivir bajo la palabra de Dios siempre trae bendiciones, vivir bajo la ley de uno mismo siempre trae consecuencias. Y si eres muy honesto contigo mismo, tú sabes de lo que yo estoy hablando. Uno puede hacer su voluntad y uno puede vivir bajo su criterio, pero eso no significa que uno no tenga que recibir lo que uno ha sembrado. Esa es una ley de la vida. Y eso estaba pasando. Y venía un periodo de decadencia, de degradación, de degeneración, de deterioro tremendo en el libro de los jueces. Y ustedes lo pueden leer en casa, son 21 capítulos, ¿verdad? Para que vean cómo terminan los jueces con una historia terrible, desgarradora. Pues en medio de ese tiempo, miren cómo empieza el libro de Ruth. Dice, en el tiempo que gobernaban los jueces. Surge aquí como una pequeña luz en la oscuridad. Surge aquí precisamente como una perla, ¿verdad?, escondida ahí dentro de esa ostra oscura. Surge como un tesoro en medio de todas aquellas cosas que daban mucho que desear. Y yo quiero desafiarlos. Sí deben ser nuestros matrimonios. Deben ser como ese tesoro que brilla, que aunque otros y la mayoría está viviendo en otra dirección y está diciendo otra cosa, nosotros nos mantengamos en firmeza y en amor, alumbrando a esta generación. Y entonces continúa diciendo que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de los hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Vamos a ver entonces esta mañana 10 pautas que nos van a ayudar para tener una relación sana en nuestro matrimonio. Y veamos la primera, la número 1. Aprendamos a manejar juntos las adversidades de la vida. Vean lo que dice el versículo 3, dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada. Miren, esa palabra es importante. Quedó desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y luego, ¿verdad?, vamos a ver un elemento más. Aprendamos a vivir juntos, a manejar juntos las adversidades de la vida. Saben que en algunos momentos lo que prueba de verdad a un matrimonio no es cuando el proyecto de la casa sale, no es cuando las cosas van bien,
no es cuando los hijos se gradúan, no es, ¿verdad?, cuando ellos se desarrollan profesionalmente. Lo que de verdad prueba a un matrimonio es la adversidad. Y eso lo que saca a la luz es la calidad de relaciones que nosotros hemos forjado al interior de ese matrimonio. ¿Cuántos han celebrado su boda religiosa? A ver, ¿cuántos han celebrado su boda religiosa? Levanten la mano, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Cuántos son solteros buscando? Ah, no, no es cierto. Ese es para la otra semana, ¿verdad? Ese es para la otra semana. Pero en la boda religiosa, uno de los votos que decimos es que vamos a estar juntos en salud. Ah, no estuvieron en la boda. En salud, enfermedad, en riqueza, en las buenas. Pero ¿de qué se acuerda uno? Ah, no, salud, riqueza y amor, ¿verdad? Solo en las cosas buenas. Pero la vida no es así. No es como un cuento de Disney, no es como una película de Hollywood. No es que todo va a ser un ganar-ganar como propone Stephen Covey. No siempre se puede ganar-ganar. A veces en el matrimonio hay que perder para poder ganar. Y esta familia tenía una situación muy particular. Dentro del contexto de la Biblia, ellos salieron del lugar que se llamaba Belén. Belén significa casa de pan. Y salieron porque hubo hambre en ese momento. Ahora, ¿tuvieron ellos que salir? ¿Pudieron ellos haberse quedado? De hecho, el texto nos dice más adelante que tenían un familiar rico. ¿Pudieron ir a donde ese familiar rico a pedirle ayuda antes y evitar salir allá? Miren, los españoles tienen un dicho: no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Se cayó, se cayó. Luego además los hijos, se muere el papá y en lugar de regresar, y como decía la ley que un judío debía casarse con alguien de su misma naturaleza, ellos se casan con mujeres extranjeras que adoraban a otro dios. Escogen a 2 moabitas y se casan con ellas. Entonces vemos acá en este texto que algo había pasado. Y lo que dice el texto es que al final esta mujer queda desamparada de sus hijos y de su esposo en una tierra extranjera. Y ella misma nos va a decir algunos elementos que pasaban a su interior. Pero en medio de eso, en medio de ese contexto donde cada quien hacía lo que bien le parecía, donde ella había quedado desamparada, donde ella era ahora extranjera, viuda y mujer, que para ese tiempo era difícil, se levanta una jovencita y le dice lo siguiente del verso 16. Respondió Ruth. No sé si algunos habrán ocupado este texto para casarse, pero no fue de un hombre a una mujer, no fue de una mujer a un hombre, fue de una nuera a su suegra. Yo no sé cómo son las suegras aquí en México, pero allá en El Salvador son terribles. No mi suegra, la mía era un pan de Dios. Verso 16, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta es una de las claves para ser un matrimonio que tiene una relación sana. Enfrentar juntos las adversidades de la vida, y tal como lo dice Ruth, que solo la muerte haga separación entre nosotros dos. Nada ni nadie más. Solo la muerte. Solo la muerte. Pero hoy pareciera que los matrimonios son más frágiles, son de cristal, que se rompen fácilmente, que cuando vienen las primeras adversidades, entonces, ¿verdad? Esto ya no me gustó, porque en el nivel de filosofía de autonomía que vivimos,
El matrimonio se trata para que yo sea feliz. Y cuando yo ya no soy feliz, entonces esto ya no tiene sentido. Ignoramos totalmente de qué consiste la vida. La vida no se trata de nosotros. Eso es lo que nos ha hecho creer este mundo. Pero no se trata de nosotros. Y cada vez que nosotros nos ponemos en el centro, esta es una nueva forma de idolatría. Porque el centro del corazón nuestro no nos corresponde a nosotros mismos. El centro del corazón nuestro tiene una forma única. Y como aprendimos hace 2 semanas, ese centro le corresponde solamente a Dios. Cuando Dios está en el lugar correcto, aprendemos a enfrentar las adversidades de la vida. Esta era una jovencita extranjera. Había quedado viuda, se le murió el esposo, estaba allí con su suegra. ¿Y qué decisión toma esta chica? Dice: tu Dios será mi Dios. Yo sé que Noemí sufrió mucho, y yo sé que algunos probablemente se vayan a identificar con el dolor de Noemí. Y personalmente a mí me hubiera gustado evitarle ese dolor a Noemí. Pero vamos a ver esta mañana también que muchas veces, y lo vimos la semana pasada en la familia de José, esos dolores, esos sufrimientos, Dios los usa para obrar más allá de lo que nosotros podíamos ver. Y algo así está pasando aquí. ¿Cómo iban a encontrar a esta chica que iba a amar a Dios por sobre todas las cosas, si esa familia no se hubiera equivocado en los pasos y en las decisiones que tomó? Allí en Moab, en una tierra donde adoraban a Quemos, un dios que pedía que se pasaran los niños por fuego, en ese lugar estaba dispuesto el corazón de una chica que había decidido en su juventud amar con todo su corazón al Señor. Ahora, hay adversidades que vienen de fuera, pero hay adversidades que vienen de dentro. Vean, por ejemplo, acá esta loma resbalosa, ¿verdad? No sé si alguna vez han tenido algo en sus manos que tenga aceite, ¿verdad? O que se les vaya de entre las manos y que con facilidad se resbala. Podríamos decirle también la loma resbaladiza. Y un conflicto, cuando se hace presente, es resbaladizo. Nos puede mandar o de un lado, ¿verdad? Vamos a ver. O de un lado de la loma o del otro lado de la loma. Pero no dejarnos en el centro. Y esta loma lo que explica es las respuestas de paz. Lo que nosotros somos llamados es a ser pacificadores, no pacifistas, sino pacificadores. Y una de las cosas que debemos construir constantemente es la paz. Por eso dice la Escritura: en tanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, que yo haga lo posible y lo necesario para estar en paz. Pero cuando hay un conflicto, uno se puede ir a un extremo, y un extremo es las respuestas de escape. Algunos llegan hasta el suicidio, otros huyen de la situación y otros la niegan. Y más cuando hay padres, ¿verdad?, que probablemente imponen su criterio ante los hijos. Algunos de ellos tienden a estas respuestas de escape. Y tenemos nosotros que entender que un conflicto puede generar esto. Y en el matrimonio pasa también. Pero además pueden haber respuestas de ataque, ¿verdad? Porque yo pienso que el otro es el problema. Y entonces se da, ¿verdad?, un litigio, se van a los tribunales, se divorcian, hay agresión, violencia doméstica y puede haber hasta asesinato. No sé si ustedes están pendientes de los indicadores, pero en esta época los feminicidios, que se ha dado un término muy propio a los asesinatos de mujeres, van en aumento. Y mientras nosotros no nos pongamos en sintonía con el valor que Dios le da al hombre y a la mujer por igual, esos indicadores van a seguir subiendo. Entonces, el conflicto es así. Pero cuando nosotros enfrentamos conflicto en el matrimonio, no debemos huir, no debemos atacar.
debemos verlo como una oportunidad para la reconciliación, para construir la paz. Pero no nos enseñan a esto. Muchas veces nos enseñan a discutir y ganar. Eso nos enseñan. Entonces empieza un conflicto en la casa y en lugar de trabajar juntos para resolverlo, lo que hacemos es argumentar hasta que te gane. Y si no te gano, Jalisco nunca pierde. Y si pierde, arrebata, ¿verdad? Esa es la filosofía a la que muchas veces somos enseñados en el matrimonio. Cuando lo que Dios diseñó es un complemento. Aprender a escucharnos para juntos construir esa respuesta de paz. Así que veamos a través del libro de Ruth que debemos aprender a manejar juntos las adversidades de la vida. En segundo lugar, aprendamos a manejar juntos identifiquemos las cosas con las cuales batallamos internamente. ¿Recuerdan a Noemí? Tenía un esposo, tenía 2 hijos. Miren lo que dice el versículo 19. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, capítulo 1 de Ruth. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Ese cuchicheo, murmuraron. Eso, ¿verdad? Toda la ciudad se puso así. Por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondió, no me llaméis Noemí. Ahí en su Biblia pueden ver, si es en físico, un numerito pequeño, ¿verdad? Para que tengan una referencia abajo. O en la digital también hay un numerito a la par de Noemí, si es la Reina Valera del 60. Y le dice qué significa Noemí. Y el nombre de Noemí significa placentera, dulzura, ¿verdad? Y ella, ¿verdad? Era una mujer agradable, tenía ese don de gentes, caía bien, ¿verdad? Y ella estaba pues satisfecha. Pero ella dice, no me llamen más así, sino llamadme Mara. Y ahí también hay un numerito a la par. Y Mara significa amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. No sé si les llama la atención que Noemí no viene del extranjero, ¿verdad? No viene de los campos de Moab y viene con Ruth y dice, ¿y cómo te fue, Noemí? Ah, bien, ¿verdad? Aquí vengo con mi nuera, ¿verdad? Y venimos a empezar una nueva vida. No, ella es tan abierta, tan transparente y ha identificado aquellas cosas que en ella se volvió una batalla. Y dice que había amargura en su corazón. Miren lo que dice el versículo 21. Yo me fui llena. ¡Qué tremendo! Ella no fue a Moab a buscar algo. Ella ya tenía todo. Ella estaba completa. No sé si Elimelech fue el que tuvo la idea o fueron los hijos, ¿verdad? Cuando pasaron esa hambruna. Pero ella expresa su corazón y dice, yo me fui llena, yo no necesitaba más. Y ya vamos a ver esto. Pero ahora estoy en amargura. Y una de las cosas que a veces nos cuesta es hablar de aquellas situaciones que son batallas en nosotros. A veces como esposos estamos siempre aconsejando a nuestra esposa y ella quizás no quiere que la aconsejemos, solamente que escuchemos, tan solo eso. Y a veces también es necesario que nosotros sepamos expresar lo que está pasando dentro de nosotros y no ser tan parcos o tan cortos de palabra cuando se trata de hablar eso. Para tener esa relación sana, debemos ser conscientes que todos tenemos batallas, pero debemos aprender a identificarlas y a expresarlas. Noemí no se quedó callada con esa condición que ella tenía, ella la supo expresar. Tampoco se puso a gritar con grandes alaridos, ¿verdad? O a tirar cosas, pero lo expresó, lo identificó. Y si nosotros queremos superar esas situaciones que experimentamos en nuestro matrimonio, es necesario identificar esas áreas. En tercer lugar, ¿verdad? También, además de lo que hemos mencionado, vemos también, consideremos el propósito de Dios
en medio de las circunstancias difíciles. Dice el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Qué tremenda, ¿verdad?, esta palabra, porque ella está expresando justamente que el Señor de alguna manera está en control de esa situación. ¿Recuerdan ustedes, verdad, la semana pasada, y si no, búsquenlo después en YouTube, cuando hablaban del pasado? Que a veces nosotros queremos superar el pasado que hemos vivido con el tiempo, pero las heridas emocionales se parecen a las heridas físicas en esto, que si uno deja una herida física solamente expuesta a que el tiempo la sane, se puede infectar y se puede hacer muy complicada esa herida. Lo mismo pasa con las heridas emocionales maltratadas. Solo con dejar que el tiempo sea que las sane, se infectan y se hacen peor. Ya Noemí no tenía esa sonrisa, ya no tenía esa carcajada. Ella tenía amargura en su corazón. Ella venía triste, desdichada, arrastrando los pies. Le costaba levantarse cada día. Pero aún en medio de esas situaciones, debemos aprender a considerar que Dios siempre tiene un propósito. No lo entendemos, nos duele lo que está pasando, no nos gusta, pero debemos considerar que Él tiene un propósito aún en medio de esas circunstancias difíciles. Y ella no está renegando, y me hace pensar también en Job. Miren, yo no sé si alguna vez han pensado en el matrimonio de Job desde la perspectiva matrimonial, pero la esposa de Job le tocó sufrir igual que él, diferente que él, algunas cosas. No se dice que la esposa tuvo una enfermedad complicada como la que llegó a tener Job. Y ustedes pueden leer la historia de él, 42 capítulos en el Antiguo Testamento. Pero la esposa pasó luto. 10 hijos tenían, los 10 fallecieron el mismo día. Los papás que hayan pasado por la pérdida de un hijo saben lo difícil que es. Ellos en un mismo día perdieron 10. Todos los ahorros en un mismo día, todas las inversiones se echaron a perder. Todos los trabajadores murieron, se fueron. Todo el bienestar, toda la productividad, toda la riqueza se perdió. Y ahí estaba la esposa que había visto todo esto. Y en un momento, cuando ya después la salud de Job es tocada, le dice: maldice a Dios y muérete. O sea, ya demasiado sufrimiento, mucho dolor, ya no soporto. Pero al final de la historia, capítulo 42, dice que Job volvió a ser restaurado por la misericordia de Dios y volvió a tener 10 hijos. Y volvió a tener la misma esposa. Estaba ahí al lado de él. Ni él la dejó a ella, ni ella lo dejó a él. Yo no puedo pretender que sé el propósito de Dios para cada familia, pero hay una cosa que sí sé: Dios tiene un propósito para cada familia. Y no hay situación, por desagradable que haya sido, que en las manos de Dios no haya mucho que aprender. Confía en eso, no pierdas esa perspectiva. En cuarto lugar, practica el contentamiento como una filosofía de vida. El versículo 21, yo les decía, ¿verdad? Ella dice: yo me fui llena. Y luego dice el 22: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Noemí se fue con Elimelec y sus hijos, pero la gente en Belén se quedó allí. La vida continuó, ellos siguieron. Y llega un tiempo en el cual, ¿verdad?, ya estaban para cosechar la cebada. Y estaban en ese lugar que había pasado la hambruna,
pero allí el Señor los volvió a visitar. A veces, ¿verdad?, nosotros tomamos decisiones por la adversidad que pasamos, por lo que nos duele o por aquello que consideramos un valor. Nosotros tenemos que tomar la decisión sobre la base de la palabra de Dios si queremos tener esa relación sana. Pero una de las cosas que va a dar salud al matrimonio es practicar el contentamiento. Miren cómo lo dice 1 Timoteo 6, 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. De verdad, ¿hay alguien que no tenga algo para comer hoy? En serio, con confianza. Y nosotros vamos a ver cómo le ayudamos. Nadie levantó la mano. Y no les pregunto si están vestidos porque los veo, ¿verdad? Pero pareciera que no es suficiente. Y vamos detrás de quién sabe qué. Y sacrificamos a nuestra familia y nuestro matrimonio buscando quién sabe qué. Y algunos cuando lo alcanzan, solo es para darse cuenta que no eran lo que andaban buscando. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No hay que amar al dinero. ¿Y saben cuál es una de las paradojas más grandes de la vida? Que algunas personas que aman a Dios, Él les provee los recursos materiales y ellos ni los andaban buscando, ni los necesitaban. Hay que poner el contentamiento como una filosofía de vida. Y si queremos tener esa relación sana, eso de estar presionando, ¿verdad?, a la esposa, anda a trabajar para que tengamos un futuro mejor, o estar presionando al esposo, cambiar de trabajo, pedirle a tu jefe un aumento de salario, ¿verdad? Miren, el desarrollo y el progreso es un principio que encontramos en la palabra. No es que estemos en contra de esto, pero el centro no debe ser la inconformidad, la ingratitud. Debe partir de una vida que está contenta con lo que tiene hoy. Y uno se va a dar cuenta, nunca es suficiente, siempre uno podría tener más. Y entre más tiene, más afligido pasa, ¿verdad? Más preocupado está. Pero hermanos, el contentamiento ayuda a que la relación en el matrimonio sea una relación sana también. Veamos más adelante, ¿verdad? Dice en estas pautas para una relación sana en nuestro matrimonio. Vamos al capítulo 2. Dice, tenía Noemí un pariente. Miren, este pariente, ¿qué se hizo? ¿Dónde estaba, verdad? Porque no era jovencito. En relación a Ruth, este pariente ya era mayor. Hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y no es que acababa de ser rico, ya estaba ahí y era rico. Y había una relación entre ellos. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Quiero que vean que Ruth no dijo, a ver, Noemí, dime quiénes son tus parientes, ¿verdad? Y vamos a ver los más pistudos, ¿verdad? O, bueno, así decimos pisto allá, dinero. Los que tengan más dinero o más riqueza. Y entonces voy a ir al campo de él a cegar. No, en la Biblia comenta que estaba ese pariente y Noemí toma la iniciativa de levantarse e ir a trabajar. Por eso, amado, busca siempre el favor de Dios sobre la vida de tu familia, no el favor de las personas. ¿Recuerdan lo que nos decía el pastor Arturo hace 2 semanas? Decía, maldito el hombre que confía en el hombre. Y hablaba de un consejo que él aprendió de un pastor hacía muchísimos años.
Pero nosotros, ¿verdad? Buscamos siempre a alguien que nos apalanque, que nos empuje, y siempre caemos en poner nuestra confianza en las personas. ¿Sabes qué dijo Ruth? La moabita, la extranjera, la viuda, la que venía de un pueblo idólatra. Voy a salir y voy a confiar en el cuidado de Dios y espero hallar gracia. Ese es un concepto espiritual. Es un concepto que yo no hice nada, no pagué nada, no pedí nada, y Dios pone gracia delante de aquel. Yo no sé qué tiene usted, pero me cayó bien de entrada, ¿verdad? No sé. Y esa gracia es a la que Ruth dice: yo quiero salir y hallar gracia delante de una persona, ponerme bajo la cobertura de Dios. Busca siempre el favor de Dios sobre la vida de tu familia. Y mira esta gracia, cómo se desarrolla. Ahí vemos en el versículo 10 que dice más adelante: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: porque he hallado gracia. Ella salió y encontró gracia. Y le dice a Booz: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¡Qué tremendo! No solo es que ella se encomendó a Dios. Ese mismo día había evidencia de que la gracia de Dios estaba sobre ella. Y eso es lo que debemos buscar. Y eso no se busca solo con una oración mañanera. Eso no se busca ni se consigue solo con buenas intenciones. Eso se cultiva teniendo una relación con Dios. Y si queremos nosotros esa relación sana en el matrimonio, necesitamos pedir esa gracia de Dios. Por esto es importante que no haya yugo desigual, que haya una convergencia en la creencia espiritual de los que se van a casar. Pero de esto les van a hablar la otra semana. Así es que ya dijo Pastor Arturo: jóvenes, no se lo pierdan, ¿verdad? Por favor. Porque si no hay un yugo igual, si no hay una creencia espiritual similar, tarde o temprano van a jalar en diferente dirección. Pero ella va y se pone bajo la gracia de Dios. Y luego, ¿verdad? Dice también el versículo 13, dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración será cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ya lo vamos a ver. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y luego, ¿verdad? Vemos nosotros también en el versículo 20 cuando dice: y dijo Noemí a su nuera: sea Booz bendito de Jehová, porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Ahí vemos que había ya una relación. No es que Booz no conocía a la familia de Noemí, se conocían, pero por alguna razón, cuando vino esa hambruna, ellos decidieron migrar. Y es parte de la libertad de decisión que Dios nos da. Pero ahora ella reconoce que ese hombre era benevolente, que era un hombre que manifestaba la gracia de Dios. Si hay una cosa que se necesita en nuestros matrimonios, es la gracia de Dios. Es que esa gracia sea derramada en nuestros corazones. Miren, no hay nadie que te conozca mejor que tu cónyuge. Así que vuélvelo a ver ahorita y dile: te conozco, ¿verdad? A ver, vuélvelo a ver, ¿verdad? Y dígale. Pero si se lo quiere decir en otro tono, está bien también, ¿verdad? No hay quien te conozca mejor que tu cónyuge. Y a pesar de que te conoce, está allí. Se queda allí. Esto requiere la gracia de Dios. Porque no somos personas perfectas. Somos personas en proceso de santificación. Y cuando la gracia de Dios no está, sino que la ley, ¿saben qué pasamos nosotros haciendo? Siempre estamos criticando, siempre estamos juzgando, siempre estamos llevando cuentas, siempre estamos en una actitud que no es la manifestación de la gracia de Dios. En la ley que estaba vigente en ese tiempo, a Noemí
y a Ruth les correspondía andar detrás de los que estaban cosechando. Y lo que se caía en la tierra o lo que quedaba en las ramas después que ellos pasaban es lo que ellas podían tomar. Los que levantaban la cosecha sabían que tenían que dejar un poquito en las ramas, no tenían que dejar la pelona completamente. ¿Por qué? Porque detrás de ellos venía el huérfano, el pobre, la viuda y el extranjero. Venía para que esa generosidad que ellos manifestaban también sirviera para su sustento. Esa era la ley. Pero Booz no actuó conforme a la ley. La dejó que estuviera en su campo y todavía más. Le da más porque halló gracia. Y eso es lo que tenemos que buscar en nuestras familias, en nuestros matrimonios. El favor de Dios sobre nosotros. Solo una persona que de verdad ha experimentado el perdón de Dios y es consciente de todo lo que Dios le ha perdonado, puede ser capaz de perdonar a su cónyuge. Si una persona no ha experimentado el perdón de Dios y no se ha dado cuenta de lo grande que es el perdón de Dios, de lo inmerecido que es el perdón de Dios, no tiene la capacidad de perdonar a su cónyuge esas faltas pequeñas que tanto le duelen. Solo quien ha experimentado el perdón de Dios puede perdonar con gracia. Así que busca ese favor constantemente delante de la presencia del Señor. Además, desarrolla vías de comunicación abiertas y transparentes, ¿verdad? Allí está, dice Ruth capítulo 2 versículo 19, ¿verdad? Dice, y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Miren, este libro de Ruth es mejor que las telenovelas del Canal de las Estrellas, ¿verdad? Llega Ruth de espigar allí en el campo y le dice: cuenta, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Y miren, Ruth manifiesta su corazón, sus decisiones delante del Señor. Le dieron de comer a ella y lo que le sobró, ¿saben qué hizo? Lo guardó. Y cuando llegó a la casa, se lo dio a su suegra. Le dijo: aquí está para que tú comas también. Y luego cuando ella le pregunta, le cuenta, le comparte. Si hay una cosa que afecta nuestra relación, es la falta de comunicación, es la mala comunicación, es la pobre comunicación, es la pésima comunicación. Eso afecta nuestra relación como matrimonio. ¿Cómo queremos ser un matrimonio fuerte, sano, si no practicamos la comunicación? Y no solamente lo vemos acá, sino que también capítulo 3, versículo 9, ¿verdad? Dice que después la suegra le da un consejo a Ruth, y ella va y se acuesta a los pies de Booz, y dice el versículo 9, ¿verdad? Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Había una costumbre: cuando una mujer quedaba viuda y había un familiar que era cercano al difunto, si este hombre no estaba casado, ¿verdad? Esa era la preferencia, y lo podía hacer, se casaba con la viuda para levantar descendencia de la persona que había muerto. Entonces Noemí sabía cómo funcionaba esto y le dice a Ruth: hija, vamos a hacer esto, vas a ir y vas a hacer. Y Ruth fue obediente, y cuando está allí no se pone a titubear, no le miente, no le oculta su intención. Le dice: estoy aquí para que extiendas tu capa sobre mí. Así como he venido a refugiarme bajo ese Dios que me ha abrigado bajo sus alas, ahora tú eres ese pariente cercano que puede hacerme parte de su heredad, parte de su vida. Y yo te pido que por favor lo hagas. Habló con claridad, habló abiertamente, dijo las cosas. Esposas, se los digo una vez más, no somos adivinos, ¿verdad? No somos adivinos. Necesitamos que aprendan a expresar aquello que está. Yo siempre le digo a mi esposa bromeando, ¿verdad? Cuando ella quiere que yo saque la basura, pero yo ya aprendí también, ¿verdad? De tanto ir el cántaro al río, dice un dicho, ¿verdad?
ella dice, hay bastante basura. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Verdad? Bien saben, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, hay que agarrarla y hay que sacarla, y si lo puedo hacer yo. A veces es tan sencillo como eso, pero a veces es compleja la comunicación y necesitamos que sea más directa, más clara. De otra manera no vamos a fortalecer. Y lo mismo para nosotros como varones. Estábamos recordando, no recuerdo con quién, ¿verdad? Con Limariam, creo. ¿Cuántas palabras por día tienen las mujeres según los estudios y las tendencias? Supuestamente 25,000 palabras al día. Y el hombre, la mitad, 12,500. Y entonces usted se imagina, si esa mujer trabaja fuera de casa, si esa mujer está en la casa, si esa mujer está con los hijos. Miren, ella ocupó sus 12,500 de 8 a 6. Cuando el esposo se junta, ella tiene 12,500 más para usted, ¿verdad? Y ahí está, y uno tiene que aprender también a poder conversar. Pero uno quizás ya gastó esas 12,500 en lo que estaba haciendo y tiene que aprender a guardar para comunicarse también. ¿Qué pensamos? A veces yo le digo, mira, Linda, este es un pensamiento muy interno mío y solo te lo comparto a ti y le comparto mi perspectiva, pero he tenido que aprender a hacerlo. Y a veces ella me dice, yo también pensé lo mismo. A veces no, ¿verdad? Porque somos diferentes. Pero es importante tener esa comunicación. Y vemos que Ruth tenía esto como parte de su vida. Esto se puede aprender. Puede ser que no haya sido nuestra práctica, pero se puede aprender a mejorar en la comunicación. Ahora, con todas estas series, ¿verdad?, que ven desde pequeños, hay mucho uso de la ironía, del sarcasmo, ¿verdad? Y a veces hacemos uso de este tipo de cosas en nuestra comunicación. Y como cultura latinoamericana, ¿verdad? No sé si aquí en México será igual, pero somos muy dados a la broma, ¿verdad? Y estamos haciendo de todo un chiste. Ya ven, ahora yo soy faraón y traigo las 10 plagas del Apocalipsis, las 10 plagas de Egipto, perdón. Ya estoy cruzando historias. Entonces se imagina, todo lo hacemos chiste, ¿verdad? Y a veces en la comunicación del matrimonio, sí hay un tiempo para la broma, pero hay un tiempo para ponerse serios. Esa comunicación abierta y transparente es necesaria para tener una relación sana. Además de esto, condúcete con integridad y temor de Dios, aún en las situaciones más escabrosas que puedas enfrentar. Veamos en Ruth capítulo 3 algunos elementos. Versículo 3 dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Aquí Noemí le está dando la instrucción, le dice: se prepara mi muchachita, se pone su mejor ropita, ¿verdad? Se pone su perfumito, porque usted ahora va ante Booz a pedirle que él intervenga. Luego vemos en el versículo 6: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Verso 10, continúa la historia. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Pero ¿dónde lo fue a buscar? Booz, después de haber celebrado, ¿verdad?, por toda la fiesta de la cosecha, se retira ya alegre y se acuesta. Y Ruth se da cuenta dónde él estaba dormido. Y el consejo que le da Noemí es: destapa los pies y acuéstate a los pies de él y espera. Y entonces en la noche, ¿verdad?, sentí algo acolchonadito Booz, ¿verdad? Y dice: ¿y esto qué es, verdad? Y se estremece, le pregunta: ¿quién eres? Y Ruth se levanta. Y Booz no le dice: venga, che con chupapa, ¿verdad? No le dice eso Booz. Pero ven ustedes qué situación más complicada. Estaba de noche, estaban solos, estaba él acostado. Ruth era joven, ¿verdad? Booz era rico. Ahí estaba la trama. Pero no.
ni Booz se propasó con ella, ni Ruth se aprovechó de él. Condúcete con integridad y temor de Dios. Precisamente, esto es algo que es importante para nosotros en las situaciones más escabrosas que puedas enfrentar. Y mira cómo termina esta parte de la historia. Verso 14 dice: y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. La protegió aún antes de que ellos se casaran. La cuidó de su integridad, que no llegaran a pensar de ella mal otras personas. La cuidó. Y esta es una de las cosas donde pareciera que a nadie le importa ya. Y viven con la consecuencia de que no les importe. Guardar en integridad y buscar el temor de Dios en todo lo que están haciendo. Eso siempre trae un fruto, siempre trae un resultado. Ustedes se imaginan cómo pudo sentirse Ruth de saber que había un hombre que estaba dispuesto a amarla y a esperar por ella. No todo el que te dice dame una muestra de amor hoy de verdad te ama. Y ahí estaba, y ella misma podría estar como extranjera, como viuda necesitada, requiriendo todos esos recursos, pero no le dice aquí estoy, ¿verdad? No, supo esperar. Condúcete en integridad, y el matrimonio funciona así. No es de 3, es de 2. El matrimonio es un pacto con Dios, es un pacto de santidad. La monogamia es parte de esos valores, y aunque la Biblia registra matrimonios en poligamia, no los avala, sencillamente nos muestra las consecuencias. ¿Recuerdan el gráfico que puso el pastor Mario Cano de la familia de José? Si no, ya tienen tarea, vayan a buscar en YouTube las 2 predicaciones que he mencionado, ¿verdad? Y ahí pasa toda la familia. Y estaban unos de una, otros de otra, y otros de 2 de la oficial, 2 de la querida, ¿verdad? Tremendo. 13 hijos con 4 mujeres. Y toda la dinámica que esto generó. ¿Por qué lo deja la Biblia? ¿Porque está de acuerdo? No. Para que veamos, nos reflejemos en un espejo que no sea el nuestro, de lo que nos espera si vamos por ese camino. Pero por eso dice el proverbio: el avisado ve el mal y se aparta, pero el que no es avisado, ahí va, hasta que lo experimenta en carne propia. Casi para terminar, número 9: espera siempre en Dios y no desmayes. Mira cómo termina esta parte de la era. Llega, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? ¿Qué hay? Le dice Noemí, cuenta, ¿verdad? Y el verso 18, entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Yo no conozco cuál es la condición de tu matrimonio, cuál es la situación con tus hijos. No sé, ¿verdad?, cómo están en ese proyecto de vida que se trazaron juntos como matrimonio. Pero lo que sí veo es que Noemí le dice a Ruth: tranquila, espera, porque este hombre va a ser diligente y va a obrar. Es el instrumento que Dios va a usar para redimirte a ti. Y aunque ella no lo estuviera pensando, para redimir a Noemí también, a esa mujer que llegó a estar en amargura. Debemos aprender a esperar que Dios obre, que Dios actúe. Estábamos orando en el grupo, ¿verdad?, esta mañana, y América oraba: Señor, tú eres el que cierra puertas. Y debemos aprender a ver cuando Dios cierra puertas. Pero nosotros, ¿verdad?, en esa tenacidad, en ese carácter de ser guerreros, ¿verdad?, nos cierran la puerta, empujamos. Nos cierran la puerta, golpeamos, ¿verdad?, tocamos. Mire, no tiene la llave, ábranos.
Y a veces Dios ha sido así de claro. Como matrimonio tenemos que aprender a tener ese discernimiento espiritual para esperar en Él. Y esto va totalmente en contra de la dinámica que llevan las familias ahora, de la dinámica en la que nos están educando. Todo es para allá, todo es para ayer, todo es en este momento que lo deseo y lo necesito. Lo que de verdad vale la pena en la vida no es tan instantáneo. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Por lo menos 9 meses, por lo menos. Si fue prematuro fue menos, pero por lo menos 9 meses tuvimos que esperar y valió la pena. Por cada uno de ellos valió la pena. Lo que de verdad vale la pena en la vida, hay que aprender a esperarlo. Y no hay que estar en esa dinámica desesperada en la que este mundo muchas veces nos quiere hacer entrar. Tenemos que aprender a confiar y esperar en Dios. Y finalmente, ¿verdad? No tengo todo el tiempo para ver el capítulo 4, pero deja que Dios precisamente restaure siempre tu vida, confiando en su buen propósito, confiando en su sabiduría y confiando en su plan para ti. Noemí no volvió a recuperar a sus hijos. Noemí no volvió a recuperar a su esposo. Pero aquí hay un elemento muy importante cuando hablamos de restauración. Tenemos que aprender a lidiar bien nuestro pasado. ¿Se imaginan ustedes que Noemí hubiese abrazado su amargura? Es que el Señor estaba contra mí, es que mi esposo se murió y yo lo quería tanto, yo lo necesitaba, es que mis 2 hijos eran los 2 varones que tanto yo crié. ¿Se imaginan ustedes que ella abraza la amargura, que ella abraza el dolor? Eso se hubiera vuelto un lastre, un ancla que no la hubiera permitido ir al futuro. Pero ¿saben qué vemos en Noemí? Noemí no se ancló al pasado, no se ancló a la amargura. ¿Y saben por qué nos cuesta tanto restaurar las relaciones? Porque somos tan orgullosos, que me dañó tanto y me hirió tanto, que no estoy dispuesto a perdonar como he sido perdonado. Esa es la razón por la que cuesta restaurar. Y se supone que aquí estamos en un lugar donde la restauración no solamente se predica, es posible, donde una relación se fractura, pero se restablece. ¿Saben cuál es el más grande ejemplo? Delante de Dios, tú y yo éramos enemigos de Él. Así nos describe la Biblia. En nuestro pecado éramos enemigos de Él. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Pagó el castigo que tú y yo merecíamos. Y cuando nos extiende, ya no nos dice enemigos, ya no nos dice, vaya, entra, pero sentate ahí, allá atrás, no te vayas a acercar. No, allá. No, nos llama a hijos, establece una nueva relación, nos restaura. Pero para eso hay que lidiar bien con la amargura, con el pasado. Y Noemí lo logró. Versículo 11. Desde ahí dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Booz, Jehová haga a Ruth, esta mujer que entra en tu casa, como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, la que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Ahí está, ¿verdad? En los comentarios que hemos leído, Booz era mayorcito y Ruth era menor. La diferencia de edades es determinante o no para que un matrimonio funcione. Puede afectar, pero no es el factor determinante. Hay principios más profundos que determinan si la dinámica familiar va a funcionar, como los que hemos visto esta mañana. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo,
Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Miren qué tremendo. Restaurador de tu alma. Quizás tu dinámica familiar o tu dinámica matrimonial no ha sido buena y ha habido mucho dolor. Yo quiero decirte que si tú dejas que Dios restaure, Él puede ser restaurador de tu alma. Pero tienes que creer y tienes que aplicar estos principios que vemos en la palabra. Y luego le dice: pues tu nuera, que te ama, miren la importancia del amor en las relaciones, le ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Esta figura en el lenguaje se llama hipérbole, ¿verdad? Cuando uno habla y es exagerado, ¿verdad? Eran como 5,000 los que estaban reunidos, ¿verdad? Y no eran tantos. Pues ahí están haciendo esto. No es cierto, ¿verdad?, que una mamá va a sustituir una cosa con otra. No lo es. Siempre va a recordar a sus hijos. Pero ahí había un punto. Estaba en otro momento de la vida y ella tenía que tomar la decisión o de quedarse anclada al pasado o de extenderse al futuro. Cada vez que estamos ante una oportunidad de perdón, estamos ante esa disyuntiva. Cada vez que un esposo llega y pide perdón a su esposa, cada vez que una esposa llega y le pide perdón a su esposo, está en esa disyuntiva entre abrazar su dolor y su amargura o soltarla y extender la gracia de Dios para vivir lo que Dios tiene por delante. Y tomando Noemí el hijo, ¿saben qué? Soltó la amargura. ¿Y saben a quién abrazó? Al niño. Le puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí. Este es padre de David, el que fue rey en Israel. Padre de Salomón, quien también fue rey de Israel. ¿Saben qué hace esta tremenda historia? Toma a una jovencita extranjera de una nación que no tenía al Dios vivo y verdadero y saca de ese contexto, porque ella decide poner su fe en el Señor, y nos muestra cómo Dios la toma desde esa condición que era despreciada a los ojos de los demás, para sentarla con los príncipes, porque a partir de ahí fue parte del linaje mesiánico, del linaje davídico. Fue la bisabuela de Salomón, de David, y la tatarabuela de Salomón. Y algunos dicen que cuando Salomón escribió Proverbios 31, no estaba pensando tanto en Betsabé, porque ustedes recuerdan el término que Booz ocupa para describir a Ruth. Dice: todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Recuerdan cómo empieza Proverbios 31 del 10 en adelante? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y es un poema hecho con el alefato hebreo, de la A hasta la última letra, de la Alef hasta la última, línea por línea, un poema a la mujer virtuosa. Qué importante para nosotros saber que hemos pasado por tantas cosas difíciles como matrimonio, pero al final quien tiene el panorama completo, quien sabe cómo termina nuestra historia, quien tiene el propósito para nuestra vida, no somos nosotros, es Él. Es Él. Y debemos dejar que cuando el dolor se ha hecho presente, que cuando hay una fractura, que cuando hay una dificultad, sea Él quien restaure a ese matrimonio. No siempre es fácil. Desde la perspectiva de Jesús, aún la infidelidad, cuando se presenta en el matrimonio, puede ser superada si el matrimonio se pone bajo las alas de Dios. Mi esposa y yo lo hemos visto, es doloroso. No tienen que llegar ahí para experimentarlo. Es muy doloroso.
Pero la gracia y el poder de Dios es tal que aún de allí toma matrimonios y familias para volverlos a restaurar. Hace años entró una mujer a conversar conmigo en una consejería y ella se dio cuenta que se casó con su esposo, pero el acta matrimonial nunca la inscribió el esposo, así que legalmente nunca estaban casados y ya tenían 3 hijos. Luego también en ese mismo tiempo se dio cuenta que el esposo tenía unos negocios y no le decía a él cómo llevaba esos negocios, y había generado una deuda como de $40,000. Para ellos eso era mucho dinero. Y entonces ella dijo: como ni estamos casados, yo he pensado dejarlo. Le expliqué qué es el matrimonio ante los ojos de Dios y cuáles eran los pasos que tenía que hacer para formalizar su matrimonio, y que debía estar junto a su esposo de toda la vida, aún en medio de esa situación, y que debía confrontar la información que había recibido. Pues como vivimos en el tiempo de los jueces, cada uno hace lo que bien le parece. Y ella se separó de su esposo, se fue de la iglesia, ¿verdad? Y lo dejó. 3 años después, ella pidió cita para hablar conmigo, ¿verdad? Y dije, bueno, a ver qué viene a decirme, ¿verdad? Y llegó y me dice: pastor, quiero agradecerle porque usted me dijo los principios de la palabra que aplicaban en esa situación. Y yo sé que no hice caso en ese momento, pero vengo aquí para decirle que regresé con mi esposo, que estoy con él otra vez, porque he entendido que ese es el plan de Dios. Él ya murió, ya está en la presencia del Señor, pero pasaron juntos los últimos días de este hombre. Ese es el Dios restaurador que yo conozco, que puede tomar aún de las cenizas y volver a hacer surgir ese amor que creímos que nunca más iba a estar. Pero necesitamos creerle, tener una relación tan íntima con Él que lo dejemos actuar a través de nosotros. Vamos a orar. Señor, venimos esta mañana delante de ti para darte las gracias, Padre, porque si estamos aquí y si has puesto en el corazón de nuestros hermanos llevar este tiempo como mes de la familia, es porque sabemos que algo no ha estado bien en nuestras familias. Hay algo que puede mejorar. Y si han estado bien, Señor, hay algo que nosotros podemos todavía compartir con otros para que no experimenten el dolor de esas relaciones insanas. Señor, tú conoces los matrimonios aquí presentes, y yo solamente quiero pedirles un favor. Los matrimonios que están acá presentes en oración con sus ojos cerrados, pónganse de pie ahí donde están, por favor. Queremos orar por ustedes. Ahí donde están, pónganse de pie. Esto no los compromete a nada. Sencillamente es identificarse públicamente que ustedes son un matrimonio y que seguirán siendo un matrimonio delante de Dios. Padre, tú ves los matrimonios que están presentes aquí. Puede ser que solo haya parte de uno de los cónyuges. Señor, oramos por estos matrimonios, que tú estés cuidándoles, Señor, y dándoles esperanza, que aunque la dinámica familiar les haya llevado, Señor, a una situación compleja y sus relaciones ya no sean sanas, que tengan la esperanza, Señor, de que tu palabra habla de esa gracia que puedes derramar sobre sus vidas para enseñarles a relacionarse de una manera diferente. Cuídalos, Señor. Pueden sentarse los matrimonios. Pero también hemos escuchado que la palabra de Dios decía que Ruth buscó a Dios y Él fue bajo cuyas alas Ruth se refugió. Yo quiero decirte algo. Dios y la relación con Él no se trata de una religión. La relación con Él no se trata de ir a determinado lugar. La relación con Él se trata de ponerse a cuentas con Él. Es una relación personal
Es una relación voluntaria que cada uno establece. La Biblia nos enseña en Juan 1:12, mas a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos sus hijos según el Evangelio de Juan. Solamente los que creen y reciben a Jesús en su corazón. Esto es, los que lo buscan para que les refugie bajo sus alas. Esa sería la figura. Si tú estás listo esta mañana, si tú estás lista para refugiarte bajo las alas de Dios, quiero pedirte que se lo expreses con estas palabras, repitiendo esto en tu corazón o algo similar. Señor, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que no siempre he actuado bien y que hacer lo que yo he querido no siempre me ha tenido buenos resultados. Pero ahora comprendo que tú has extendido tus alas para que todo aquel que te busca se refugie bajo tus alas. Y hoy lo tengo claro. Por eso vengo a decirte que me arrepiento de mis pecados, que te pido perdón y que creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Quiero pedirte un favor. Si tú hiciste esta oración conmigo, ahí donde te encuentras, por favor, con los ojos cerrados, todos estamos orando. Ponte de pie si has hecho esta oración conmigo. Ponte de pie ahí donde estás, con confianza, si has hecho esta oración. Muchas gracias, gracias, gracias por ponerse de pie, gracias, gracias por la decisión que has tomado. Dios te bendiga. Gracias también. Quédate de pie, déjame orar por ti. Señor, venimos esta tarde delante de ti para darte gracias por cada decisión que se está tomando en este momento en lo profundo del corazón. Señor, ahora hay nuevos hijos y nuevas hijas tuyos, Señor, delante de ti. Y celebramos esto, Señor, porque ahora son parte de la familia de la fe. Y Señor, recuérdanos que estas pautas que nos da tu palabra, que estos principios nos sirven precisamente para que si hemos tenido una dinámica diferente, ahora aprendamos una nueva dinámica en nuestro matrimonio también, en nuestra manera de andar y en nuestra familia. Bendice cada decisión que se ha tomado. Los que oraron pueden sentarse, los que se han puesto de pie. Muchas gracias. Padre, venimos delante de ti precisamente para darte las gracias por tu palabra y darte las gracias por cada familia que es parte de Iglesia Bautista Getsemaní. Permite que este sea un tiempo de renuevo en los matrimonios, que este sea un tiempo, Señor, en el cual cada familia pueda volverse a tu palabra con esperanza, con convicción, y que los fundamentos que establezcan les ayude a enfrentar las adversidades de la vida. Gracias por cada familia, Señor, que ha tomado estas decisiones, que ha fundado su casa en tu palabra y que mantiene la obediencia, Señor, como su estandarte. Gracias, Señor, porque ellos también pueden compartir con otros lo que significa tener una vida dedicada a ti y tener una vida centrada en ti, en nuestra familia y en nuestro matrimonio también. Bendice al pastor Mario, Señor, y a Limariam. Bendice al pastor Arturo y a Norma, Señor. Bendice a todo el liderazgo de esta iglesia y que tú añadas cada día a esta congregación los que han de ser salvos. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.